Cuando estudio las Sagradas Escrituras, me doy cuenta de que muchos de los personajes bíblicos que nosotros conocemos pasaron por momentos muy difíciles. Quizás momentos cuando en su vida pensaban si lo que estaban viviendo era justo, si lo que Dios les estaba permitiendo vivir realmente era justo. Viene a mi mente, por ejemplo, la vida de José, un hombre que fue el hijo consentido de su padre, el menor de 11 hermanos, y dice la palabra de Dios que por la envidia de sus hermanos, los celos que le tenían, lo agarran, lo tratan de matar. Al final Dios interviene a través de uno de sus hermanos, lo tiran en un pozo como un perro, como un animal, y luego lo venden como un esclavo. Encontramos nosotros a un José yéndose hacia tierra extraña, a un lugar donde él no hablaba el idioma, a un lugar donde no conocía a la gente, y allá en ese lugar, al principio le empieza a ir bien, entre comillas, como esclavo, y después por algo que él no hace, por no caer en una tentación, y por ser fiel a Dios, resulta en la cárcel. Encontramos nosotros a un Moisés, por ejemplo, un Moisés que desde el momento en el que nace, ya tiene una amenaza de muerte sobre su vida, que tiene que separarse de su madre en una canastita en medio de un río cuando era solo un bebé, que luego por adelantarse a las cosas que Dios había puesto en su vida, tiene que salir al desierto durante 40 años a cuidar ovejas, en lugar de cumplir una misión que Dios le estaba encomendando. Viene a mi mente, por ejemplo, la reina Esther, una niña que nació y sus padres de alguna u otra manera murieron. Y el punto es que queda huérfana en medio de un mundo de dificultad, en medio de un mundo de dolor. Y así podemos seguir leyendo, por ejemplo, la historia de un hombre que tenía un buen dinero, que tenía unos buenos recursos, pero que de un momento para otro su vida le cambia, mueren sus hijos, pierde todo lo que tiene, su esposa ya está hasta aquí de las cosas que aparentemente son injustas de parte de Dios. Sus amigos le dicen que él lo que está viviendo es consecuencia de su pecado, de algo que debió haber hecho, y él no lo entiende porque dice: no es justo lo que estoy viviendo. Quizás tú que me estás escuchando estás pasando en estos momentos por una prueba de esa manera. Quizás la vida no ha sido contigo como tú realmente dices o sientes que lo mereces vivir o que mereces haberlo vivido. Quizás un matrimonio en el que te casaste con mucha esperanza, con muchos sueños, terminó en un divorcio. Quizás alguno de tus seres queridos, uno de tus padres, de tus hermanos, de tus hijos, murió. Y eso duele en el corazón y no entiendes el porqué de las circunstancias. Quizás estás haciendo un trabajo en un lugar que no es tu país, o las cosas que no son para lo que estudiaste. Tantas situaciones que a veces ocurren en nuestra vida, tantas experiencias dolorosas que a veces vivimos, que nos hacen dudar del poder de Dios, dudar de que Dios está obrando en nuestro corazón y de que Dios es justo. Sin embargo, yo quiero recordarte hoy que José de la cárcel salió a ser el hombre que más poder tenía y más autoridad tenía sobre el imperio más grande del mundo en ese entonces, que era Egipto. Moisés, después del desierto, llegó a convertirse en el libertador de Israel y aquel que llevó el pueblo de Dios a los pies del Señor. Esther, después de ser huérfana, se convirtió en la reina salvadora de su propio pueblo, una mujer que utilizó su belleza para la gloria de Dios. Y Job, después de tantas situaciones que vivió en su vida, la palabra de Dios dice que fue restituido 3 veces más de lo que tenía por su fidelidad a Dios. Lo que quiere decir que hoy, tú que estás viviendo una experiencia que no es justa delante de tus ojos, lo único que te pido es que esperes en el Señor, que no desesperes, porque Dios paga y paga bien, porque la justicia divina viene, aunque se demore, pero llega en el momento preciso, y en vida tú y yo vamos a poder ver la mano de Dios recompensando tu fidelidad. Vale la pena creer en la justicia divina. La justicia humana puede fallar, pero la justicia divina tarde o temprano se cumple en tu vida. Confía en Dios y Él hará. Si no, pregúntale a Job, pregúntale a Esther, pregúntale a Moisés y pregúntale a José y a muchos otros personajes.
cumple con tu vida. Sé fiel a Dios en cada aspecto de tu corazón y tarde o temprano recibirás la recompensa, porque el Dios que tenemos es un Dios justo. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te ayude a confiar plenamente en Él, a creerle plenamente a Él, y que puedas decirle a Dios: esperaré en ti, porque Dios, tú eres justo. Dios te bendiga. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios en Línea Directa.